Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bien, el famoso Marcos. Muchos se preguntarán qué hago yo aquí esta tarde, que podía estar en la mesa. Bien, yo soy José Antonio, profesor titular de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Murcia, y simplemente voy a dar unas pequeñas palabras de introducción a esta tarde, a esta conferencia, a esta charla que va a dar Marcos. Yo soy especialista en filosofía antigua, pero de estoicismo seguro que Marcos sabe mucho más que yo. Solamente decir, animar un poco como presentación, es todo pensando un poco también en el libro, en el contenido que va a hablar. Fijaos que es importantísimo pensar que en una época concreta, tiempo histórico, donde la filosofía surge preguntándose por el porqué, por la physis, en griego, por la naturaleza, por el surgimiento de todo, aparece una corriente que se preocupa fundamentalmente del ser humano. Y hay todo un discurso racional tratando de buscar respuestas válidas, porque hasta ese momento había varios saberes, varios conocimientos, empezaba a surgir la ciencia, empezaba a haber diferentes saberes sobre el mundo de naturaleza, pero aparece un personaje que se llama Sócrates, que se puede considerar también maestro y fundador de esta corriente posterior que será el estoicismo, que se preocupa por el cuidado del alma. Y es un tema propicio, es un tema oportunísimo, porque en este siglo XXI, donde todos presumimos de una sociedad saludable, de muchas ventajas, de muchas posibilidades, encontramos un gran drama, que es que hay un gran número elevado de personas que no saben cómo disponer de su vida. Por lo tanto, aparece un arte, la filosofía como arte de vida, porque es un arte, porque es una ciencia, porque es un saber, y que no todo el mundo posee, de cómo gestionar la propia vida para lograr que el ser humano, que tú y que yo, podamos vivir en plenitud de vida, porque todos, absolutamente todos los que buscamos es la eudaimonía, es la plenitud de vida, es la felicidad. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué herramientas? ¿Qué estrategias? ¿Qué opciones? ¿Son todas válidas? ¿No? ¿Por qué? En fin, un tema interesantísimo, muy relevante, no solo para los adolescentes, sino también para nosotros, y por eso os doy la enhorabuena de haber presenciado, y le doy la enhorabuena a Marcos por ocuparse de esta cuestión y de fusionar también algo tan impresionante como es el deporte, ¿no? La salud, ASICS, anima sana, in corpore sano. Todo viene de los clásicos, así que bienvenido. Enhorabuena. Bueno, pues vamos a hablar del estoicismo. Es verdad que no con una visión académica, sino con una visión muy práctica y como yo lo entiendo. Y digamos que mi interés por el estoicismo viene de muy antiguo, pero más conectado con mi labor de divulgación, porque yo, los que me seguís de más tiempo, llevo hablando de salud con esta visión integral desde hace más de 10 años, 15 años casi. Pasa el tiempo rápido. Y me daba cuenta con el paso del tiempo que lo que ayudaba a la gente a partir de cierto punto no era tener más información, y que de hecho más información les generaba más confusión, ¿no? De qué tengo que hacer, esto es bueno, esto es malo, y a partir de cierto punto, o me frustraba también que la gente me siguiese, absorbiese mi contenido, me hiciese muchas preguntas, comprase mis programas y al final no hacía nada con eso. Me di cuenta de nuevo que el problema no era tanto intelectual de conocimiento, sino que era algo más profundo, era algo de mentalidad o incluso algo más filosófico, ¿no? La filosofía, en el fondo, literalmente es amor por la sabiduría, pero sabiduría no es solo conocimiento, es, como yo lo veo, tener ciertos principios, qué cosas son importantes en la vida, y tener después la capacidad de actuar siguiendo esos principios. Eso es mucho más que simplemente absorber conocimiento. Y de alguna manera, como yo lo veo, creo que si no tenemos esa filosofía, esos principios, pues que nuestra vida no tiene mucha dirección. Por eso digo esto, que es una afirmación que puede parecer muy atrevida, que una vida sin filosofía es una vida sin dirección. Y hablo de dirección en el sentido de una brújula, es decir, la filosofía no es un mapa que te dice estás aquí y tienes que llegar aquí.
La vida es mucho más compleja que esto, pero tener ese sentimiento interno de brújula, sobre todo cuando no ves muy a futuro, cuando hay mucha neblina en tu vida, pues tener cierta dirección de, oye, la vida, ¿no? Como comentabas, la vida va hacia allá. Las cosas buenas, una vida con sentido, va hacia ahí. O seguramente si vas hacia allí tendrás más probabilidades de llevar una vida satisfactoria, ¿no? De florecimiento. Entonces, qué importante es la filosofía, ¿no? Eso, espero haberos convencido de que una filosofía es importante. La siguiente pregunta, o lo que intentaré convenceros después, es ¿por qué el estoicismo? De tantas filosofías que hay, tantas filosofías modernas, orientales, de todo tipo, ¿por qué el estoicismo? Bueno, primero, que el estoicismo, como yo lo veo, es una plantilla. Lo que me gusta de la filosofía es que no es un dogma, no son creencias ciegas que tienes que tener, no, son eso, plantillas que puedes tomar como base en vez de tú pensar de cero cómo quiero vivir mi vida. Oye, hay gente muy sabia, con mucha experiencia, que nos habla desde el pasado y que además es una filosofía que ha pasado o que ha superado el test del tiempo, que ha ayudado a millones de personas en contextos muy distintos. Además, el estoicismo bebe de esta fuente grecorromana. Nos guste o no, nuestra visión del mundo está muy influida por este pasado grecorromano, ¿no? Desde Aristóteles, o sea, desde Sócrates a Platón, Aristóteles y a todos los que han venido después. Somos herederos de eso de alguna manera. También es verdad que yo en Invicto no hablo únicamente de filosofía estoica, sino intento combinar esos principios estoicos con psicología moderna. Es decir, no vamos a renunciar a todo el conocimiento científico de la psicología. Y creo que en este cruce, en esta combinación de principios filosóficos clásicos y psicología moderna hay muchísimo valor para estas dos cosas, ¿no? Tener claridad sobre qué cosas son importantes en mi vida, tener esos principios y después tener la capacidad de actuar siguiendo esos principios. Y si bien el mundo moderno es muy distinto al mundo de esos primeros estoicos, la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos lidiando con los mismos miedos, los mismos deseos y la misma envidia y avaricia y ansiedad por el futuro y miedo por si mis hijos van a... Los mismos miedos. Y por tanto, los mismos consejos que nos daban los ancestros, nuestros ancestros filosóficos, siguen siendo igual de prácticos, ¿no? Por ejemplo, un joven ambicioso, hace 2000 años, que iba a trabajar para los senadores, ¿no? Ahí en el Senado de Roma, por decir algo, pues pensaría que van a pensar estos senadores de mí, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Cómo afectará mi carrera política? Y 2000 años después tenemos un joven becario que va a entrar a una consultora, pues el primer día va a pensar, uy, que esto los socios, los directivos, ¿qué van a pensar de mí? Voy a triunfar aquí, voy a tener éxito, voy a poder adquirir una vivienda. Pero en el fondo es lo mismo, preocuparme de qué piensan los demás de mí, las personas más poderosas que yo. Y por tanto, ante un problema similar, la emoción que se genera es muy similar y la recomendación que nos daría Séneca nos sigue sirviendo a día de hoy. Nos diría Séneca, entre otras muchas cosas, oye, recuerda que importa mucho más lo que tú piensas de ti que lo que piensan de ti los demás. Y lo importante es que intentes hacer las cosas bien y ya veremos después, o sea, si haces eso, vas a ir bien, no te preocupes demasiado de lo que piensan otros de ti. Y hablando del estoicismo, ¿de dónde viene el estoicismo? ¿Cómo surge esta filosofía? Pues etimológicamente viene de stoa pecile. Stoa es porche en griego, viene de Atenas, ¿no? Imaginaros un porche similar a este, un stoa, y pecile es de pinturas, un porche donde había pinturas de batallas, pinturas históricas, y ahí llegó Zenón de Citio, de quien os hablaré después un poquito más, y empezó a hablar de sus ideas. Él sabía, bueno, había intentado aprender de distintas filosofías, cogido un poquito de cada una, de las que le interesaban, y después le había agregado sus propias ideas. Y es interesante que Zenón empezó a hablar de estas ideas, él y sus alumnos, en una plaza pública. Esto está muy cerca del Ágora de Atenas, ahora ya no queda nada de este stoa pecile, pero yo estuve ahí, quedaban unas ruinas, ¿no? Donde se supone que estaba. Y yo rescato dos cosas interesantes. Primero, que hacían esto en un sitio muy público, cerca de la plaza del pueblo, del Ágora de Atenas. Y por ahí pasaba muchísima gente, y pasaba gente común, pasaba gente, mercaderes, gobernantes, gente del pueblo. Y además, no se llamó cenoísmo, sino estoicismo, es decir, no es una filosofía muy personalista. Y casi a la vez surgía, por ejemplo, otra filosofía, que es el epicureísmo, que es lo opuesto en muchos sentidos, ¿no? Es personalista, de Epicuro, soy yo, lo que importa aquí, y además Epicuro creó su escuela alejada de la vorágine de Atenas, ¿no? Hablaba con los que pertenecían solo a esa filosofía, en una casa con murallas, como, no, estamos aquí fuera, ¿no?
Y a mí, personalmente, lo que me atrae del estoicismo, una de las muchas cosas, es que es una filosofía de acción, práctica, es para la gente que vive, que está ahí metido en los negocios y lidiando con problemas comunes, ¿no? Entonces, creo que el propio surgimiento, cómo surge, nos da ciertas ideas o lineamientos sobre por qué después se convirtió en una filosofía tan consumida y por qué a día de hoy sigue siendo una filosofía tan práctica, tan cercana. Es verdad que el estoicismo, esto podrías hablar mucho más, tiene otras corrientes, otras variantes más éticas o de cómo funciona el mundo, más físico, pero al final lo que ha sobrevivido, también porque los romanos después adoptaron muchas ideas del estoicismo y los romanos eran mucho más prácticos que los griegos, que eran un poquito más intelectuales, académicos, y al final el estoicismo, la parte que ha quedado es esta parte un poco más práctica, que es de la que voy a hablar hoy, ¿no? Como bien decía antes, la eudaimonia, si tenemos que hablar de los tres grandes pilares o tres grandes aspectos que persigue el estoicismo, serían estos, como yo lo entiendo. La eudaimonia, que en el fondo es perseguir esa felicidad. Es verdad que no es una buena traducción, ¿no? La palabra original griega nos habla del autoflorecimiento, de ser todo lo que podamos ser, pero bueno, perseguir la felicidad. ¿Y cómo lo logramos? Pues principalmente a través de la virtud, del arete y con una mente tranquila, con lo que llamamos ataraxia. Si exploramos un poco esto, vemos que la eudaimonia podríamos entenderla, como decía, como ser todo lo que podamos ser, como el desarrollo del ser humano, ¿no? Poner de nuevo el ser humano en el centro y desarrollarlo a su máximo potencial. Podríamos decir que el potencial de una bellota es convertirse en un roble. Bueno, pues hacemos el mismo símil. ¿Cuál es el potencial de un ser humano? ¿Qué hemos venido aquí a hacer? ¿Cuál es nuestro propósito vital? ¿No? Decía Marco Aurelio que después de muchas vueltas intentando buscar la buena vida, que es otra posible forma de entender la eudaimonia, pues que no la habíamos encontrado ni en la lógica, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el placer. ¿Cómo se logra entonces? Teniendo principios que gobiernen nuestros impulsos y nuestras acciones. Lo que se refiere a esto es que la condición necesaria y suficiente para alcanzar la eudaimonia, según los estoicos, era actuar con virtud. De hecho, si tuviéramos que decir cuál es el aspecto principal, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar el estoicismo, una gran idea es actúa con virtud. Actúa con virtud. Y dentro de las virtudes que no son estoicas, son previas a los estoicos, ¿no? Ya como filosofías helenísticas, pues distinguían 4 grandes virtudes. La sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. La templanza, que tiene que ver con la moderación, el autogobierno. Yo en Invicto hablo de la disciplina, porque suena un poquito mejor para lo que yo quería transmitir, ¿no? de resistir con esa disciplina, pero esas son las grandes virtudes. Y alguien podría decir, bueno, pero esto hablar de virtudes en el siglo XXI ya está un poquito atrasado, ¿no? Ahora no nos movemos por esas dimensiones. Yo diría que no es verdad, que siguen siendo tan importantes como lo eran hace 2000 o 2500 años cuando empezó la filosofía. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si nos esforzamos por adquirir sabiduría, por aprender, por desarrollar habilidades, por entender mejor cómo funciona nuestra mente, regular mejor las emociones, todo eso es sabiduría? Después, actuamos con justicia, tratamos bien a los demás, les reconocemos, les agradecemos, sabemos trabajar en equipo, actuamos con coraje, ¿no? Y hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer aunque nos den un poco de miedo. Y después tenemos la templanza, la disciplina para perseverar ante la adversidad. Es muy probable que nos vaya bien en la vida. Por supuesto, hay cosas que no controlamos. Los estoicos, ahora en el del si quieres puedes, ¿no? Decía Séneca, cruzaré el océano si Dios quiere. Y nada lo impide. Es decir, hay un componente que no controlamos. Pero si hacemos esto, si intentamos actuar con virtud, es muy probable que tengamos una buena vida y que tengamos recompensas también en las cosas materiales, ¿no? Que tengamos mejor resultado académico, laboral, de todo tipo. Sin embargo, los estoicos dirían, oye, cuidado, que aunque vayas a obtener esos beneficios, las buenas acciones, o la recompensa de las acciones es haberlas hecho, ¿no? Debemos hacer las cosas, actuar con virtud, porque es lo correcto, no porque al hacerlo vayas a obtener cosas materiales. Ojo, que al obtenerlas, disfrútalas. No hacían votos de pobreza. Séneca, de hecho, era extremadamente rico, un poco hipócrita según algunos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Pero fijaros lo que decía Séneca, no cultives la virtud porque esperas beneficios de ella, aunque actuar con virtud asegure muchos beneficios, aunque al portarte así seguramente te vaya bien la vida y acumules cierta riqueza y fama y reconocimiento y de la población, ¿eh? Sí, pero esos son efectos derivados, ¿vale? No es por ello por lo que debes perseguir la virtud,
No son la consecuencia ni la consecuencia ni la causa de la virtud, sino un producto derivado. ¿Vale? Dicho esto, si es un producto derivado y lo disfrutas, la riqueza y la fama y el reconocimiento, adelante. No tienes por qué rechazar, siempre que no sea el objetivo principal. ¿Vale? Y el tercer pilar de estos tres grandes principios estoicos sería la ataraxia. Mantener esa mente sin perturbaciones. Ausencia, ataraxia, perturbaciones, ¿no? Dicho esto, yo creo que no es tan importante, que es mucho más importante lo que haces que el estado mental en el que lo haces, ¿no? Evidentemente, si podemos lograr esta ataraxia, mejor, pero no es tan importante. Es mucho más importante lo que hacemos que cómo nos sentimos, ¿no? Los estoicos intentaban quitar un poco de hierro a las emociones. Además decían que son temporales, que suben y bajan, que lo importante, por lo que se nos va a recordar, es por lo que hacemos y no por la emoción que teníamos cuando hacíamos eso. Que es normal, cuando pensamos en las grandes acciones que hizo alguien en el pasado, no dedicamos mucho tiempo a, bueno, ¿y cómo se sentía? No, nos fijamos en lo que hizo, Pero evidentemente el estoicismo intenta regular las emociones para que sea más fácil lograr la ataraxia. Y hay una relación bidireccional entre sabiduría y ataraxia. Si tengo sabiduría y soy capaz de controlar las emociones, de ponerlas en contexto, pues no me van a afectar tanto, no van a perturbar tanto mi mente. Y si mi mente está un poquito más calmada, voy a actuar mejor. Seguramente no reaccione tanto ante las cosas que ocurren en el mundo. Entonces, la sabiduría facilita la ataraxia y la ataraxia facilita vivir según nuestros principios. Hay una relación bidireccional. Decía esto Marco Aurelio, que cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, pues más cerca estará de su fuerza, ¿no? Cuando estamos más calmados, más tranquilos, vemos el mundo con más claridad, vamos a ser menos, o hay menos probabilidad de que seamos arrastrados por el deseo, por la tentación, por la ira, etc. Una mente calmada nos da fortaleza. O decía esto Marco Aurelio, que la mente, inalterada por violentas pasiones, es una ciudadela y un hombre no tiene fortaleza más segura en la que refugiarse. Hay un libro de Pierre Hadot que se titula La ciudadela interior, que hizo una serie de podcasts. ¿Alguien ha escuchado La ciudadela interior? ¿Algunos? Perfecto. Pues viene de eso, ¿no? No es un libro denso, no es un libro que yo recomendaría, pero a mí me ayudó mucho a entender a Marco Aurelio y este concepto de la ciudadela interior, que se refiere a eso, a que incluso cuando el mundo es un caos ahí fuera, podemos mantener cierta calma en nuestra mente, ¿no? Poner esas fortalezas. Y yo recuerdo una chica que trabajaba en una aerolínea, me dijo que este concepto le había ayudado mucho, ¿no? Que ella lo pasaba muy mal cuando los clientes pues, se le quejaban, que he perdido el vuelo, que no sé qué, fíjate lo que habéis hecho, que la alteraba mucho. Y esta idea, trabajando con las ideas de Invicto, del estoicismo en general, pues que había sido capaz de, cuando tenía esos problemas y le estaban gritando, bueno, pues como separarse emocionalmente y ser capaz de responder bien, siendo lo más útil posible, dando la información lo mejor posible, intentando calmar a otra persona, y que había sido capaz de que eso no le alterase tanto y que además notaba que las personas reaccionaban mucho mejor, que se calmaban mucho más y que no eran tan pesadas, por así decirlo, cuando la veían ya más calmada, ¿no? Entonces son ideas prácticas que nos pueden ayudar en el día a día a no sufrir tanto y además a ser un ejemplo hacia los demás. Y al final la gente reacciona a cómo nos ve. Si nos ves más calmados, más tranquilos, intentando ser útiles, empatizando, por supuesto, con lo que nos están diciendo, pero sin reaccionar, pues va a ser mucho más probable que esas personas nos hagan más caso y además vamos a sufrir menos porque no vamos a permitir que alteren tanto nuestro estado interno. Eso como introducción, ¿vale? Así una visión muy práctica. Y lo que quiero dedicar el resto de la charla es a aterrizar 7 ideas estoicas, ¿no? Yo veo el estoicismo como una especie de armamento o una serie de herramientas mentales que podemos usar en determinados contextos, ¿no? El armamentum, decía Marco Aurelio, los doctores también mantienen sus bisturís y otros instrumentos a mano para las emergencias, mantén tu filosofía a mano también. O está Epicteto, que en su Enquiridión, bueno, Epicteto no escribió nada, pero su alumno Arriano pues escribía sus enseñanzas, ¿no? Y lo llamó el Enquiridión. Es un libro está muy bien, porque es un libro muy, muy sencillo, con ideas como muy directas. Epicteto era el más bruto de los estoicos, era pum, 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 y lo llamaron a mano por eso, porque es como, ten estas ideas a mano, ¿no? Igual que hay un médico tiene los bisturís y no sé qué, y un guerrero tendrá su lanza y su escudo y sus flechas y tal. Bueno, pues tú ten en cuenta estos principios y úsalos cuando los necesites.
Y voy a resumir algunos de estos. El primero, una lección muy potente, es distinguir entre lo que controlas y lo que no. De hecho, hacía mención al Enquiridión, y ese libro, el Enquiridión, empieza con esta máxima. En la vida, nuestro primer trabajo es dividir las cosas en dos categorías: las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. Es decir, oye, decía Epicteto, entiende que hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Entonces podemos aplicar un algoritmo. Cuando tengas preocupaciones, de esas preocupaciones, identifica qué cosas dependen de ti y te sirven para preparar un plan de acción, porque las emociones, incluso las que son desagradables, son útiles. La ansiedad es útil. Al sentir ansiedad por un examen, estudias más. Si no sintieras ninguna ansiedad, estudiarías menos. Entonces, las emociones, incluso las desagradables, están ahí por algo. En este caso, te preocupas, dices, vale, ¿qué puedo hacer? Estudiar. Bueno, pues prepara un plan de acción, ¿vale? Y luego las cosas que no dependen de ti, ¿de acuerdo? Como qué examen va a poner no sé qué, o si va a llover mañana, bueno, pues ignóralo y deja de preocuparte. Es fácil, ¿no? Si no lo puedes controlar, deja de preocuparte. Evidentemente, estas cosas son más fáciles de entender intelectualmente que de aplicar emocionalmente. Pero la práctica, al intentar pasar por este filtro de las preocupaciones, venga, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué parte no puedo controlar? Ayuda muchísimo, y sobre todo cuanto más lo practicas, ¿no? Este filtro, vale, de esto que me preocupa, ¿qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Ayuda a perder menos tiempo dando vueltas y rumiando sobre lo que no puedo controlar e intentar trabajar aquello que sí, actuar sobre aquello que sí puedes controlar. Y además la acción nos da tranquilidad. Siento que estoy haciendo ya algo para evitar ese problema. Una analogía que me gusta es la del arquero, ¿no? ¿Qué puede hacer el arquero? ¿Qué está bajo su control? Bueno, pues todo lo que practica, practicar muchas horas, qué arco elige, cómo apunta, cuánto tensa el arco, pero una vez que ha soltado la flecha, ya está. Ya no tiene control sobre eso, ¿no? Ya si hay una ráfaga de viento, si su objetivo se mueve, bueno, ya no está bajo su control. Pues es esto, o sea, hacer el mayor esfuerzo es controlar el arco. Una vez que suelto la flecha, ya está, no podemos hacer nada. Y hay gente que dirá, bueno, pero hay cosas, bueno, y que decía Epicteto, que no está bajo nuestro control, o mejor dicho, ¿qué está bajo nuestro control? Pues nuestras acciones, básicamente nuestros pensamientos y acciones, simplificando mucho. Todo lo demás no está bajo nuestro control. Decía, nuestra reputación no lo está, nuestra salud tampoco está bajo nuestro control. Y alguien dirá, oye, la salud sí, porque yo puedo comer bien, puedo entrenar. Ya, pero hay muchas cosas que no controlas. Entonces, si hacemos doble clic, ¿no?, en la parte que las cosas que dependen parcialmente de nosotros, tenemos que diferenciar entre el esfuerzo y el resultado. Es decir, yo no controlo la salud está fuera de mi control, pero sí puedo controlar si hoy voy a entrenar o no, si como bien o no, si me voy a acostar a la hora que toca o no. Hay muchas cosas que sí puedo controlar. Bueno, pues pon el énfasis en eso, en el esfuerzo que haces, sabiendo que el resultado es incierto. Si voy a jugar un partido de tenis, no puedo controlar el resultado, pero puedo controlar el esfuerzo. Si juego cada pelota, me esfuerzo al máximo, si estoy atento, bueno, puedo controlar esas cosas, ¿no? Controlo el esfuerzo, no controlo el resultado. Podemos controlar lo que decimos, no podemos controlar lo que otros entienden, podemos controlar lo que hacemos, no podemos controlar lo que otros opinan de lo que hacemos, tenemos control de las intenciones, no de lo que otros perciben de esas intenciones, podemos controlar, en definitiva, los esfuerzos y no los resultados, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene dimensiones filosóficas, ¿no? También un debate filosófico sobre si realmente tenemos libre albedrío y podemos elegir algo, pero bueno, ese debate lo dejamos para otra charla, ¿no? Los estoicos decían, tus acciones están bajo tu control. Tú eliges lo que haces. Y esto se traduce también en la famosa oración de la serenidad, ¿no? De esto de Señor, concédeme serenidad, ataraxia, para aceptar lo que no puedo cambiar, coraje, una virtud, para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia, ¿no? Uso otra virtud para diferenciar lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. Lección 2. Domina tus pasiones. Eso que llamaban también patellas, en el sentido de eran como patologías, ¿no? Unas emociones, las emociones exageradas. Entendían que las emociones son buenas, ¿no? Decía Séneca que un niño, un bebé que no tuviera deseo de comer se moriría de hambre. O si no tuviéramos miedo de las alturas, moriríamos despeñados por un barranco.
Los miedos, bueno, las emociones, incluso las desagradables, como la ansiedad que decía antes, son útiles. Por eso están ahí. Si no fueran útiles, la selección natural las habría eliminado hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que con frecuencia las emociones no son proporcionales a la realidad, ¿no? Si yo tengo fobia a subirme a un avión, me da muchísimo miedo y eso hace que no tenga una vida plena, pues eso es una emoción exagerada, es una patología, podríamos decir, ¿no? De hecho, ellos practicaban la apatía, que se tradujo en español como apatía. Apatía es como vamos a eliminar esas emociones erradas. ¿Qué ocurre? Que en español, pues apatía suena mal, ¿no? Entonces los estoicos tienen mala fama, como que son apáticos. No es verdad, son tremendamente humanos. La apatía se refería básicamente no a eliminar las emociones, ni a suprimir las emociones, que es otro malentendido sobre el estoicismo, es a regularlas, a que esas emociones conecten con la realidad. Si tengo miedo de algo, que ese miedo sea real. Es bueno tener miedo a las alturas, es miedo tener miedo si aparece un animal salvaje por ahí. Esos miedos son buenos. La gente sin miedo tenía vidas cortas, ¿no? El problema es cuando tengo miedo a cosas que no ameritan ese miedo. Va por ahí, ¿no? Otra idea muy potente de Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y por supuesto, nos dañan cosas similares, pero estaremos de acuerdo que si 100 personas experimentan la misma adversidad, hay gente que se va a venir abajo y gente que se va a recuperar rápido. Y eso va a depender en gran medida de cómo interpreto eso. Si a 2 personas, se les inunda la casa y una dice, ostras, pues se me inundó la casa, qué desastre, no sé qué, vale, tengo unos días de estar bastante alterado, como es lógico, venga, pero que enseguida cambia la perspectiva. Bueno, qué bien que no nos pasó nada a nosotros, que toda la familia está bien, vamos a ver cómo podemos ir solucionando esto y voy a hacer lo del seguro y vamos a no sé qué. Bueno, me pongo en marcha lo antes posible y ahora las personas, o pongamos un segundo caso, donde todo es negativo y porque yo y qué injusta es la vida y no sé qué, y entro en un bucle donde a partir de ahí todo es negatividad y me vengo abajo. Misma experiencia, misma adversidad, respuestas muy distintas. Entonces, por supuesto que las cosas que nos pasan importan, pero es más importante cómo respondemos a eso que pasa. También hablaban los estoicos, entendían bastante bien, a pesar de no entender nada de cómo funcionaba el cerebro, decían que las emociones no podemos evitar que surjan. No podemos evitar que surjan las emociones. Decía Séneca, si hay un ruido de repente, tú vas a sentir un miedo, vas a ponerte alerta. No puedes evitar eso, pero puedes pensar después, vale, ¿qué ha ocurrido y cómo reacciono a eso, ¿no? Es decir, tenemos un filtro que en parte es genético, un filtro mental que tiene un componente genético y un componente, por ejemplo, tenemos distinta sensibilidad en la amígdala. Hay gente que responde y es de nacimiento. Y luego tus experiencias vitales van influyendo en cómo respondes a esos estímulos, ¿no? Entonces ocurre un estímulo y ese filtro que no controlamos se manifiesta en una emoción. 2 personas, pues una siempre tuvo perros, le encantan los perros y otra pues le mordió un perro a los 2 años. Bueno, pues ante un perro, una persona va a responder como, qué cariño, qué bien, y tú vas a responder con aprensión, ¿no? Mismo estímulo, pero distinta interpretación, distinta emoción. Aquí no podemos actuar, pero una vez que surge esta emoción, aquí entra en juego esta gestión, esta pausa estoica, como yo la llamo, ¿no? Espera, antes de reaccionar, vamos a explorar esto. ¿Hasta qué punto es verdad este pensamiento que tengo? ¿Hasta qué punto ese perrito es peligroso o no lo es, ¿no? Y ahí puedo pasar, gracias a esa pausa estoica, de una reacción emocional a una respuesta racional. Y esto es súper, súper potente, ¿no? Esta pausa, introducir una pausa, un espacio, un pequeño análisis entre las cosas que percibo en mi, iba a decir subconsciente, ya es consciente, esa emoción ya es consciente, a cómo respondo, la capacidad de detenerse unos segundos, de pensar y de responder en vez de reaccionar, es súper potente. Muchos problemas en la vida surgen porque reaccionamos a estímulos. Y damos una respuesta a una discusión de pareja, a nuestro jefe, cuando si hubiéramos parado 2 segundos, a ver cómo respondo a esto, cómo me estoy sintiendo, en vez de decir cualquier barbaridad, vamos a parar unos segundos, eso salva vidas, ¿no? En casos extremos. Muchas muertes, que son por muertes, navajazos, peleas, surgen por esto. Te dicen algo un vara, pelea. Muchos problemas vienen de la impulsividad, de la falta de autocontrol. Y por eso los estoicos hacían mucho énfasis en esto, en introducir esta pausa y enseñar al cerebro, y esto se enseña, ¿no? Enseñar al sistema nervioso a pausar ante la emoción, a no reaccionar directamente,
introducir esa pequeña pausa, que de nuevo no es fácil, pero es algo que se puede enseñar, que se puede practicar. Tercera lección, ama tu destino. Es decir, no solo acepta lo que te pasa, vamos un poco más allá. No solo aceptar, sino es ver cómo le podemos dar la vuelta. Algo que mucho tiempo después Nietzsche llamó amor fati. O sea, amor fati no es un concepto estoico como tal, pero refleja muy bien esto, de no solo aceptar el destino, sino aprender a amarlo, ¿no? Decía, por ejemplo, Epicteto, había en la Grecia clásica, era famoso Fidias, que hizo muchas esculturas, por ejemplo, del Partenón griego, ¿no? Era como muy famoso, había muchas copias, réplicas romanas de las esculturas de Fidias. Y decía Epicteto, también Séneca hablaba de él, oye, pues Fidias, evidentemente, si pudiera elegir, pues él querría hacer estatuas de mármol y de oro, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, si le daban cobre o barro, pues haría la mejor estatua posible, que con cobre o con barro. Esta es la idea, ¿no? Decir, oye, ¿qué me ha dado el destino y qué puedo hacer con esto? O sea, hacer lo mejor posible con el material que me ofrece el destino. Es decir, quiero jugar con las mejores cartas posibles. Vale, pero si estas son las cartas que tengo, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor jugada que puedo hacer con esto? Y Zenón de Citio es un magnífico ejemplo de este concepto de amor fati, ¿no? Volvemos a Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, año 300 a.C. más o menos. Él era un reconocido, más o menos bastante pudiente mercader fenicio, y en uno de sus viajes, transportando una mercancía preciosa, pues navegó. Su barco se vino abajo, ¿vale? O sea, se hundió, sufrió un naufragio. Perdió casi su vida, perdió todo lo que tenía y llegó a Atenas pues prácticamente con nada. Y él podría haberse dedicado a ir por ahí por las tabernas, a emborracharse y pasar la vida así, ¿vale? lo que le quedaba, pero él eligió estudiar filosofía y crear una escuela filosófica que ha ayudado a millones de personas y que incluso en su vida tuvo mucho éxito. Él vio el éxito que tuvo su filosofía, el impacto que tuvo en mucha gente. Y dijo esto: tuvo un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio, ¿no? Si no hubiera sufrido ese naufragio, bueno, pues hubiera sido un mercader más, con más o menos éxito, pero gracias a ese naufragio creó algo mucho más poderoso y algo de lo que él se sentía mucho más orgulloso y que estamos hablando 2000 y pico años después de él, ¿no? Amor fati. Gracias a ese naufragio tuvo una vida muy próspera. O me gusta mucho también la frase de Séneca, de que el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza, ilustrada con esta analogía del perro que estaba atado a un carruaje, ¿no? Guiado por animales mucho más fuertes que él, por bueyes, y este perro tiene dos opciones. Opción A, clavar las patas en el suelo, pues no, es que yo quería ir para allá, no, yo quiero ir para otro lado. Opción B, bueno, pues el carro va para allá, voy a olisquear un poquito las flores por aquí, mear por allá, pasear tranquilamente, hablar con el buey. Bueno, al final va a llegar al mismo sitio. Pero él elige cómo de agradable es ese viaje, ¿no? Y siento que muchas veces pues somos este perro, ¿no? Como, no, es que yo no quiero que vaya para allá, voy a intentar para allá. Y siempre está el listillo, no, pues yo mordería la cuerda, no sé qué. Bueno, sí, vale. Tienes que saber, de nuevo, ¿no? Sabiduría para saber cuándo puedo hacer algo o cuándo realmente no puedo hacer nada. Y si no puedo hacer nada, si veo que el destino me guía para allá, oye, que el destino va para allá, vale, pues puede guiarme, bueno, pues si la vida va para allá, vamos a fluir, ir para allá, o puedo resistirme. Entonces el destino o te guía o te arrastra. Tú eliges, ¿no? En el fondo es, bueno, pues hay un obstáculo, me quejo y ya está, o bueno, vamos a adaptarnos, ¿no? Decía Marco Aurelio esto de que lo que está en el obstáculo que está en el camino se convierte en el camino, es parte del camino. No podemos esperar una vida sin obstáculos. Decía Séneca algo así, ¿no? Debemos aceptar las circunstancias que tenemos, quejarnos de ellas lo mínimo posible y aprovechar cualquier ventaja que ofrezcan. Ninguna condición es tan amarga como para que una mente sana no encuentre en ella alguna consolación. Bueno, de lo que nos ocurre, vamos a ver qué podemos hacer con eso que nos da el destino. Cuarta lección, vivir en el presente, que aquí hay también mucha similitud con filosofías orientales, que hacían mucho énfasis en que, oye, que el pasado no existe, el futuro tampoco. El pasado es un recuerdo, el futuro es no sabemos qué. El único momento en que podemos hacer algo es en el presente. Y dicen también esto de que el pasado muchas veces lo visitamos únicamente para sufrir remordimiento por los errores del pasado o por las injurias que nos han hecho, y que a mirar mucho al futuro nos produce ansiedad. Y los estoicos hablaban mucho de este concepto del prosoque, que aunque a veces habla del prosoque como el mindfulness oriental, es distinto, ¿no? O sea, el prosoque, los estoicos no eran de sentarse a meditar ahí en una montaña, pero sí prestaba mucha atención a lo que ocurría en su mente, ¿no?
¿no? Se refiere a esto. Piensa en tu mente, ¿qué ocurre en tu mente? Eso es tu presente, ¿vale? E intenta pasar más tiempo en ese espacio actual, prestando atención a lo que estás viviendo y no pases demasiado tiempo en el pasado ni en el futuro. Evidentemente hay que mirar al pasado para aprender de los errores y hay que mirar al futuro para planificar, pero ya está. Si has aprendido del pasado y has planificado para el futuro, intenta pasar un poco más de tiempo en el presente. Y esta idea de prosoque tiene mucho que ver con lo que decía antes, ¿no? De prestar atención a las emociones, de estar constantemente, sin obsesionarse, pero viendo lo que pasa en la mente para evitar ser arrastrado por esas emociones que surgen en nuestra cabeza. Decía Marco Aurelio que no dejemos que los pensamientos sobre demasiadas cosas nos aplasten, que no llenemos la mente con todas las cosas malas que podrían ocurrir en el futuro. Permanece centrado en la situación presente y pregúntate qué es tan difícil de ella que no la puedes superar, ¿no? En el fondo, lo que decía Marco Aurelio es que a veces somos aplastados porque traemos todos los potenciales problemas del futuro y los traemos al presente. Los reales, los imaginarios, todo lo traemos al momento actual. Y claro, nos aplasta, ¿no? Sin embargo, si nos preguntamos, bueno, vale, mañana tengo este examen o una prueba médica, después tengo este tratamiento, después tengo vale, pero ahora mismo, ¿tengo algún problema? La mayor parte de las veces la realidad es que no, que ahora mismo estoy bien. Y si tengo un dolor físico, los estoicos hablaban mucho del dolor físico. Marco Aurelio tuvo muchos problemas de salud. Para los problemas físicos, para el dolor físico, mejor dicho, tenía sus propias recomendaciones de intentar como localizarlo, intentar que no radiase a todo el cuerpo. Bueno, tenía sus recomendaciones, que no voy a entrar ahora en detalle, pero el mensaje es que gran parte del sufrimiento, también hablaba mucho Séneca de esto, ¿no? De que sufrimos dos veces al sufrir por el futuro y por el presente. O sea, y sufrimos muchas veces por cosas que nunca van a ocurrir. Y además, aunque ocurrieran, sufrimos doble, porque sufrimos cuando va a ocurrir y sufrimos ahora, cuando todavía no ha ocurrido. Bueno, pues cuando ocurra, ya veremos. Y además, la mayor parte de las cosas que pensamos que van a ocurrir, los problemas que imaginamos, por suerte, la mayor parte de ellos nunca ocurre. Venga, lección 5. Sé agradecido. Decían los estoicos que el agradecimiento es el mejor antídoto contra la envidia, el deseo y el victimismo. Y esta afirmación que hacían, pues hoy la psicología moderna ha demostrado que es cierta. Tenemos mucha evidencia científica, estudios, ¿no?, de psicología moderna, como decía al principio, que demuestra que las personas que son más agradecidas viven más, son más felices. No solo eso, sino que practicar, incluir prácticas de agradecimiento, como simplemente escribir al final del día, pues estoy agradecido de esto que ha ocurrido, o estoy agradecido porque esto que podría haber ocurrido no ha ocurrido, pues nos hace sentirnos mejor. El problema es que nuestra mente está cableada para pensar, para fijarse en lo que está mal en nuestra vida. Que tiene sentido, ¿no? Yo siempre digo que pensar en nuestros ancestros hace 20.000 años. Aquel ancestro que saliese, qué bonito día, y las flores y el sol, bueno, se lo comía el león. Sin embargo, el paranoico, ¿y qué pueda salir mal hoy? Igual hay un león, hay no sé qué, igual yo como nada, tengo que salir a... Bueno, el paranoico era que sobrevivía, ¿no? Entonces, somos los herederos de esos monos ansiosos. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un mundo mucho más seguro, pero nuestra mente siempre está pensando en lo que está mal. ¿Qué está mal? Y eso tiene una parte positiva, pero dado que ya no es tan útil en el mundo moderno, por suerte, tenemos que intentar contrarrestar esa tendencia natural a entrenar a nuestra mente a, oye, vale, sí, eso está mal, pero fíjate en todo esto que está bien, o en todo lo que podría estar mal que no está mal, ¿no? Y esto, como digo, es una práctica que la psicología moderna reconoce como muy útil para lograr esto, ¿no? Para sufrir menos envidia, menos deseo, menos victimismo. Decía Marco Aurelio, no imagines tener las cosas de las que careces, elige las mejores cosas que tienes y piensa cuánto las extrañarías si no las tuvieras, ¿vale? No pienses tanto en lo que te falta, piensa en todo lo que tienes y en lo mal que lo pasarías y en lo que darías por recuperarlas, ¿no? O yo digo esto, las cosas de las que tanto te quejas, imagina que las pierdes. ¿No? Te quejas de trabajo, este trabajo, fíjate, que tengo que me lo pidió el jefe, no sé qué. Bueno, imagina que te los pierdes. O te quejas de tus hijos, mira, mi hijo, que no sé qué, que fíjate las notas que ha sacado, fíjate, vale, imagina que los pierdes, ¿no? De las cosas de las que te quejas, pues igual lo que tienes que hacer es estar agradecido de que tus hijos están bien, de que tienes un trabajo, bueno, poner más énfasis en lo que tenemos y quejarnos menos por lo que nos falta. O decía Séneca que el problema es que nuestra contabilidad está distorsionada, que pensamos mucho en los que están por arriba, ¿no?, en los que están por delante de nosotros, y pensamos mucho menos en los que están peor, que seguramente sean la mayoría, ¿vale? Entonces, eso, piensa en los que están mejor que tú, sobre todo no para sentir envidia, pero para motivarte, para aprender, pero entiende que hay muchos más que están por aquí,
Y para muchas de estas personas, tu peor día, para ellos quizás sería un día fantástico, ¿no? Tu día de tráfico y líos en el trabajo, ya, para ellos sería un día estupendo. O recuperando la imagen de antes, podemos decir que ninguna cantidad de remordimiento va a cambiar el pasado, ninguna cantidad de angustia o de ansiedad va a cambiar el futuro, pero cualquier cantidad de agradecimiento va a transformar el presente, ¿no? Si pensamos ahora, y puedes hacer el ejercicio, pensar, venga, hoy, ¿qué ha ido bien? ¿Qué puedo agradecer hoy? ¿No? Desde cosas básicas, que he abierto el grifo y salió agua, que abro la nevera y hay comida, hasta, yo qué sé, que hoy hablé con mis padres, ¿no? Y que cuando llamo a mi padre alguien responde, o que mis hijos están bien. Cosas tan sencillas que muchas veces pasamos por alto. Lección 6. Nos quedan ya solo 2 lecciones. Haz cosas difíciles. Haz cosas difíciles. Los estoicos hablaban mucho de la leyenda famosa de Hércules, ¿no? Donde estaba Hércules en un cruce de caminos decidiendo qué hacer con su vida y se le aparecen 2 diosas. La primera es Caquia, que le ofreció una vida de comodidad y placeres inmediatos. Hércules, ven por este camino, aquí la vida va a ser fácil, no tendrás que hacer esfuerzos, lujos, lujuria, todo lo que tú quieras. Fácil, vida fácil. Y le apareció, suena seductor, ¿no? Pero apareció después Arete, ¿no? Virtud, la diosa Arete, y le ofreció una vida donde tenía que hacer sacrificios, ¿no? Los famosos 12 trabajos y tenía que esforzarse y tal, pero que iba a ser una vida con propósito. Con propósito. Y sabemos que Hércules eligió ese camino. Tampoco termina muy bien la historia de Hércules, pero bueno. Decía Epicteto, bueno, ¿qué hubiera sido de Hércules sin el león, sin la hidra, sin el jabalí, sin el resto de peligros que tuvo que enfrentar? Simplemente se hubiera dado la vuelta en la cama para seguir durmiendo y al pasar la vida entre el lujo y la comodidad nunca se habría convertido en el poderoso Hércules. Es decir, esa eudaimonia pues nos obliga a hacer cosas difíciles, a hacer cosas que no queremos, ¿no? Tenemos que pensar para qué estamos diseñados, qué queremos hacer. ¿Estamos diseñados para pasar la vida cómodos o para intentar hacer algo de propósito en nuestra vida? Lo decía Jerzy Gregore, que no es un estoico, bueno, sí lo es, no es un estoico clásico, pero era un entrenador polaco, si no recuerdo mal. Decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil, ¿no? O sea, hacer lo que es fácil en el momento, ¿no? Pues quedarme en el sofá, comerme el postre, fumar un poquito. Bueno, pues sí, es fácil, pero seguramente te lleva una vida difícil. Sin embargo, hacer cosas difíciles, bueno, pues venga, voy a levantarme a entrenar, venga, voy a comer bien, voy a irme a la cama a la hora que toca, voy a tener esa conversación difícil con mi pareja o con mi hijo. Bueno, pues seguramente lleve a una vida fácil. Y de nuevo, los estoicos no eran tampoco personas que renunciasen al placer, que de esto hablo más en el libro, ¿no? Oye, el placer no está mal siempre que no te domine. Es decir, no eran ascéticos, no eran cínicos, que era como renunciar al placer, renunciar a lo material. No, estoicos decían, mira, todo lo bueno de la vida, disfrútalo, siempre que no te controle. Si te llega dinero, disfrútalo. Si puedes disfrutar de un buen vino, disfrútalo, pero no seas esclavo de eso. Y además, al disfrutarlo en moderación, lo vas a disfrutar mucho más. Imagina que cada día vas a un restaurante Michelin distinto, el mejor vino del mundo. 2 meses después, ya te da todo igual, ¿no? Sin embargo, si lo haces una vez al trimestre, esa experiencia la disfrutas muchísimo. Pues con todo así en la vida, ¿no? Entonces, en resumen, el placer en moderación, enfrentar la incomodidad, porque en el fondo nos va a llevar a esa vida con más propósito. O los estoicos hablaban mucho del concepto, era muy interesante su visión de la libertad, porque tendemos a pensar que la libertad es hacer lo que queramos, cuando queramos, y yo os decía, no te equivoques. Si tú haces lo que quieras, cuando quieras, tú eres esclavo de tus impulsos. Por ejemplo, Epicteto era un esclavo. Y él decía, bueno, sí, yo no controlo mi cuerpo, ¿no? Mi dueño controla mi cuerpo, pero yo soy más libre que él, porque yo controlo mis impulsos y mi mente, mientras que mi dueño es esclavo de sus deseos, de lo que opinan los demás, el resto de ricachones romanos. Él es el esclavo mental, ¿no? Entonces, esta idea de que la libertad se alcanza a través de la disciplina, de controlar nuestros impulsos, de regular nuestras emociones. Decía Marco Aurelio, piensa así, eres un adulto, no te dejarás esclavizar más, zarandeado como una marioneta por cualquier impulso, te dejarás de quejar por tu situación presente y no temerás el futuro, ¿vale? Entonces, en definitiva, dejar de ser esclavizados por esos impulsos, tener principios y la capacidad de guiarnos por ellos. Ojo, y muy importante, perdonarnos cuando no lo conseguimos.
Los estoicos decían, mira, el estoico perfecto no existe, no existe. Lo que queremos es tener cierto ideal y acercarnos lo más posible, pero vamos a fallar, vamos a cometer errores y cuando cometamos errores nos perdonamos, nos diremos, oye, somos humanos, vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Y por último, pues valorar el tiempo. Hay un ensayo de Séneca que yo releo cada pocos años, porque es muy potente, recuerdo la primera vez que lo leí, que es sobre la brevedad de la vida, ¿no? Y ahí tiene un poco de paja, pero tiene mensajes muy, muy potentes. Y a mí esta frase, por ejemplo, me llega mucho, ¿no? Esta de no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, que la vida, si sabes usarla, es larga. Porque siempre decimos esto, la vida es corta, o que cortas la vida, Séneca te dice, no, la vida es larga. El problema es que desperdicias mucho. Y tú, ostras, pues igual tiene algo de razón, ¿no? Desperdiciamos mucha vida sin darnos cuenta y que muchas veces no es un tema de tiempo, sino es un tema de foco, de priorizar, que es importante para nosotros. Y creo que si adoptamos una filosofía de vida, tenemos mucho menos riesgo de llegar al final de esa vida y sentir que la hemos desperdiciado. O también decía Séneca que cuando alguien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Que esto conecta con la idea original, filosofía como brújula. Si no tengo un destino claro, es muy fácil, como hubiera hecho Hércules si hubiera sido atraído por la otra diosa, pues que hubiera pasado la vida, como decía Epicteto, ahí entre las sábanas, el lujo, la comodidad, y hubiera llegado al final de su vida sin saber realmente, sin haber navegado a ninguna parte, simplemente haber dado vueltas en el mar sin un destino claro. Y entonces, pues ahora vivimos, ya hablaban los estoicos mucho de las distracciones, pero ahora estamos en la era de las como yo digo, las armas de distracción masiva, ¿no? Que hacen que le demos la espalda a las tareas realmente importantes, a las cosas realmente importantes de la vida y pasemos mucho tiempo en cosas que importan relativamente poco. Como decía Marco Aurelio, no deberíamos tener miedo a la muerte, sino no empezar nunca a vivir, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no ha empezado realmente a vivir, que no tiene esta filosofía vital. O decía Séneca, que esta frase me parece muy ilustrativa, de que no pensemos que la muerte está en un punto futuro, sino que morimos un poco cada día, que gran parte de la muerte está ya en el pasado. Cada día morimos un poquito y que, por tanto, tenemos que pensar en eso, ¿no? Que los años que están detrás de nosotros están ya en manos de la muerte y la pregunta es qué vamos a hacer con los días que nos quedan por delante. Y finalmente, pues esta idea también de Séneca, que nunca seremos estoicos perfectos, vamos a cometer errores, pero si tenemos esta brújula tendremos más probabilidades de aprovechar la vida, de no arrepentirnos y, en definitiva, mientras vivamos, que sigamos aprendiendo a vivir. Muchas gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.